dos versículos en Efesios capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. Efesios 4, 20 y 21. ¿Estamos bien? Efesios 4, 20 y 21. Leo el 20 y ustedes leen el 21 y dice la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Leamos el versículo 21 juntos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oramos. Padre glorioso, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. En esta mañana, aquí están tus hijos, aquí estamos, Dios mío, para atender tu palabra gloriosa. Queremos que nos enseñes, queremos ser instruidos por ella, queremos aprender de ti, maravilloso Señor, queremos aprender de ti, lo queremos hacer. Ayúdanos, permítenos abrir nuestro corazón para tu enseñanza, para tu palabra. Queremos que la gente que hoy está escuchando esta palabra sea una gente edificada en tu palabra, Señor, fundamentada, que su fe esté fundamentada en tu palabra gloriosa y divina, maravilloso Señor. En el nombre glorioso de Jesús lo confesamos así. Muchas gracias. Amén y amén. Siéntense por favor, hermanos. La gloria es para nuestro Señor. Nuestro tema de esta noche se titula La vida que se aprende de Cristo. Ese es nuestro tema. La vida que se aprende de Cristo. Y hay tres cosas que quiero considerar de estos dos versículos que hemos leído. Lo primero es que la vida cristiana, o nosotros los cristianos, aprendemos de Cristo. ¿De quién aprendemos nosotros, hermanos? Nosotros aprendemos de Cristo. Lo segundo que quiero considerar a la luz de este pasaje de la Escritura es la responsabilidad que se tiene ante esa enseñanza que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero que quiero considerar con ustedes es la naturaleza de esa enseñanza. Así que vamos a empezar con lo primero. Lo primero es que los cristianos aprendemos de Cristo. Amén. Amén. Aprendemos de sus enseñanzas. Aprendemos de sus enseñanzas. ¿Y qué nos enseñó Cristo? ¿Qué enseñanza recibimos de Cristo? Porque nosotros aprendemos de Cristo y aprendemos de su enseñanza. ¿Qué nos ha enseñado Cristo? Hay muchísimas cosas que Cristo nos ha enseñado. Muchísimas, ¿verdad? Amén. Al menos, si nosotros queremos aprender valores como la humildad, como la mansedumbre, como la honestidad, si queremos aprender nosotros todas esas clases de valores y también de formación para nuestra vida cristiana, entonces tenemos que aprender de las enseñanzas
de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aunque el Señor Jesucristo en algunas ocasiones dio algunas predicaciones, sin embargo, lo que Jesús hacía con la gente era enseñarles. Los instruía. Platicaba con un hermano precisamente anoche y le decía que la gente piensa que el evangelio son gritos, son brincos, son saltos nada más. Y se olvidan que la vida cristiana no es nada más un estado emocional, también es conocimiento, conocimiento de la palabra del Señor. Así que a veces en las congregaciones nos gusta que inclusive los predicadores que invitamos sean predicadores que hasta salten aquí arriba el púlpito, hermanos, y que tumben las bancas y que cada rato nos estén diciendo un aplauso para Cristo y un brinquito para el Señor y esto y el otro, cuando en realidad la vida cristiana consiste en asimilar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo ocupó demasiado tiempo para enseñar a sus discípulos. Amén. Imagínense usted que Jesucristo tenía una vida privada de enseñanza con los discípulos. Dice la Escritura que apartaba tiempo para estar a solas con sus discípulos. Amén, aleluya. Eso se le llama adiestramiento. Pero también, hermanos, el Señor Jesucristo daba sermones largos. Tenemos un sermón que se le conoce como el Sermón de la Montaña, que comienza en Mateo capítulo 5, donde el Señor Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Y después comienza, hermanos, a decir, ¿verdad? Que nosotros somos la luz. Él habla, hermanos, que hay una sola puerta, una puerta estrecha, un camino estrecho, un camino que lleva hacia el cielo, una puerta que se abre hacia el cielo. Así que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, de sus enseñanzas. ¿Qué dice el versículo 20 que leímos? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nosotros los cristianos aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros como seres humanos tenemos experiencia con muchas otras cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, están las redes sociales, está el internet y están los medios de comunicación. Y dentro de los medios de comunicación, el contenido de programas que hay en los diferentes programas que traen una didáctica que no es una didáctica que ayude a formar una mentalidad cristiana, que no nos da una formación cristiana. Entonces, nosotros tenemos experiencia, los que vamos a la universidad o a la escuela, los que hemos ido a estos centros de estudio,
Tenemos nosotros experiencia con el conocimiento secular, con filosofías, con teorías que se nos enseñan en la universidad o en los centros de estudio, pero al menos, reitero, si nosotros queremos aprender valores cristianos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor Jesús fue el que nos enseñó, hermanos, a que nosotros podamos tener una vida diferente como seres humanos. Gloria a Dios. No hay mejor vida que la vida cristiana. No lo hay, hermano. Si usted se avergüenza de ser cristiano, es porque no ha entendido que la vida más sublime es la vida cristiana. Definitivamente. No hay otro tipo de vida que le iguale, hermanos, ni Mahoma con su libro del Corán, ni tampoco la filosofía religiosa de los budistas, ni tampoco los que siguen la doctrina de Confucio. Hermanos, aunque ellos exponen quizás buenas cosas, nosotros los que somos seguidores de Cristo no aprendemos. No aprendemos para nuestra formación cristiana, no aprendemos de ninguna otra fuente, ¿verdad? Aunque el conocimiento secular es bueno, no todo es bueno. Aunque la experiencia con el conocimiento secular es bueno, sin embargo, para nuestra forma de ser, para nuestra forma de vivir, para nuestra forma de comportarnos ante los demás, nosotros aprendemos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Por qué perdonamos a nuestros enemigos? ¿Por qué los perdonamos? Porque Jesucristo nos ha enseñado a perdonar. Gloria a Dios. ¿Por qué somos compasivos? Porque Jesucristo nos ha enseñado a ser compasivos. Amén. ¿Por qué nos cuesta? Bueno, porque somos humildes, aunque a veces nos cuesta ser humilde. Amén. Pero cuando menos tenemos la enseñanza esa, ¿no? De que debemos de ser humildes. Amén. Cristo vive para siempre. Y ¿por qué aprendemos nosotros a convivir con los demás que están a nuestro alrededor? Porque Cristo nos ha enseñado. No lo aprendimos de nuestros padres. Amén. Porque les voy a decir una cosa. Nuestros padres inclusive a veces nos enseñaron cosas que contravienen la enseñanza que hay de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos enseñó a respetar a los demás. Amén, aleluya. Y a veces en la casa no hemos recibido ese tipo de enseñanza de respetar a los demás. ¿Por qué? Porque inclusive, bueno, yo no me crié en una familia disfuncional, pero los que se han criado en una familia disfuncional se dan cuenta de que sus papás, al menos si fueron alcohólicos o si fueron agresivos o violentos, la enseñanza que le proporcionaron, hermano, a sus hijos no es la enseñanza correcta. Le vas a pegar a tu mujer porque a las mulas hay que domarlas. Santo es el Señor. Y entonces ese tipo de enseñanza que se reciben a veces, que contravienen la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso, tanto los viejos como los jóvenes aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso, cuando una persona comienza a conjeturar, cuando una persona comienza a hablar de manera hipotética, no, esto no es de hablar, no de conjeturar ni de hablar de manera hipotética. Las enseñanzas de Jesucristo son de manera categórica, claras, explícitas. El Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. El Señor dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos
es perfecto, y si nuestro Padre es misericordioso, también nosotros sus hijos debemos de ser misericordiosos. Gloria al Señor. Compasivos. Cristo vive para siempre. Si nuestro Padre es amoroso, también nosotros, hermanos, tendremos que aprender de la enseñanza que Él nos ha proporcionado. Cristo vive para siempre. Así que nosotros los cristianos, ¿de quién aprendemos, hermanos? De Cristo, gloria a Dios. Aprendemos de Cristo. A este lugar venimos a aprender de Cristo. En nuestra casa, cuando leemos la Biblia, estamos aprendiendo de Cristo. Entonces, las enseñanzas de quién le debemos de dar a nuestros hijos, las enseñanzas de Jesucristo. Gloria al Señor. En nuestra casa debe existir el respeto. ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos a respetarse? Porque la palabra del Señor nos enseña eso. No vamos a criar hijos rebeldes, agresivos, golpeadores. No vamos a crear una familia conflictiva. Tenemos que establecer la enseñanza de la palabra del Señor. Si usted, por ejemplo, tiene la encomienda, y estoy hablando con el papá, la mamá, lástima que hay mujeres que vienen solas, sus maridos no llegaron, pero los papás, tanto la mamá como el padre, hermanos, que estamos encargados de enseñarle a nuestros hijos valores que emanan de la palabra del Señor, tendremos nosotros que agarrar como referencia, no Cristo, porque Él es nuestro modelo, Él es el prototipo de nuestra vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona, hermanos, que se prepara en la iglesia, su expectativa debe de ser esta, y se lo voy a mostrar en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 4, gloria al Señor, versículo 13. Si usted trajo su Biblia, por favor, conmigo, lea este versículo. ¿Cuál debe ser nuestra expectativa, en este caso como cristiano? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y lea conmigo la última parte. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea Dios. Lo voy a repetir. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es cierto que comenzamos nuestra vida cristiana, pero hermanos, nuestra vida cristiana se va formando con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate en tu papá. No. Fíjate en tu mamá. No. Para comenzar, nosotros los seres humanos, aunque tenemos cosas buenas, pero también tenemos muchísimas deficiencias. Amén. Pero el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, fue tentado y no cometió pecado. Nosotros somos tentados y pecamos. Amén. Nada más un amén escuché, ¿verdad? Nosotros somos tentados y pecamos. No, hermano, yo no he pecado. No he caído en adulterio, hermano. No me he emborrachado. ¿Verdad? Sí, pero no nada más ese tipo de tentación hay. Hay otros tipos de tentación en las cuales hemos caído, ¿verdad? A veces hemos caído en la vanidad. ¿Cierto o no es cierto? Somos vanidosos a veces y hasta de más, ¿verdad? Y hasta de más. Es bueno tener un poco, hermanos, pero no tanto, ¿no? A veces se nos resbala la mantequilla, ¿verdad? Se nos resbala la mantequilla, tanta vanidad. ¿Ok?
Entonces, dice la Escritura, estamos viendo que, por ejemplo, la expectativa del hombre y de la mujer, cualquiera que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea, usted inicia en el camino del Señor o inicia su vida cristiana y usted va a aprender de Cristo. Va a aprender de Cristo porque usted tiene una expectativa. Usted tiene la expectativa de llegar a la medida de Jesucristo. ¿Y cuál es la medida de Jesucristo? ¿Cuál es la medida de Jesucristo? La medida de Jesucristo, la máxima expresión de la medida de Jesucristo fue que aún estando colgado en el madero, dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya llegamos nosotros a esa medida, hermanos. Ya llegamos a esa medida. Yo creo que tendríamos que quitarnos la corbata y el saco, bueno, hablando en términos figurativos, ¿verdad? Tendríamos que quitarnos aquellas cosas y, hermanos, darnos cuenta a qué altura de nuestra vida nosotros estamos viviendo. A qué altura de nuestra vida. Porque para comenzar en los matrimonios, a veces nos peleamos y tardamos una semana sin hablarnos. Y no estoy discerniendo ni profetizando, nada más estoy diciendo, porque a veces yo también soy tentado a eso, ¿verdad? Porque con Reinila nos peleamos a veces, hermano, y como que me viene la tentación de dormir espalda con espalda, o dejarla sola en la cama e irme a la hamaca, bueno, porque ya se usa hamaca, ¿verdad? O, ¿verdad?, irme a otro lado y así pasarme, ¿verdad? Se le va a pasar el coraje, se le va a pasar el coraje, se nos va a pasar el coraje. La Biblia no dice así. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y usted lo puede leer un poquito ahí en Efesios capítulo 4. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces nosotros aprendemos de Cristo, estamos aprendiendo de Jesucristo, ¿ah? Y Cristo no nos enseñó a guardar resentimiento, a guardar amarguras. Cristo no nos enseñó a guardar coraje. No nos enseña. Yo me he encontrado un sinnúmero de niñas, de niños, hermanos, que manifiestan, aún estando dentro de las cosas de Dios, manifiestan un grado alto de resentimiento, de amargura, que porque sus papás los reprimieron, que no les daban libertad, que los mandaban a vender empanadas, que los mandaban a vender tamales, que como ellos eran el jamón del sándwich, ¿verdad?, amaban más al mayor y amaban más al chiquito, ¿verdad?, y a los pobres del medio, a esos ni los pelaban, ¿verdad? Y a veces a los mayores los encuentro diciendo: no, es que a mi papá, a mí me ponían a asear a los demás chamacos, ¿verdad? Y yo era el que cuidaba a mis hermanos. En ese tiempo no había pañal desechable, ¿verdad? Había que cambiar los pañales de trapo y lavarlos. Y, hermanos, a mí me tocó cuidar a mis hermanos, y esto y el otro. Bueno, todos pasamos por etapas difíciles y complicadas, ¿verdad? Nosotros no venimos de una casa, que viviéramos de una casa, aunque mi abuelo era millonario, vamos a hablarlo así. Nosotros vivimos en una casa que no tenía ni puertas ni ventanas y que el piso era de tierra y el techo era de cartón y el cerco era de palo. Así que dormía yo en una hamaca toda rota, ¿verdad? Esa era mi cama cuando estaba yo chamaco. Por eso ahora cuando me toca un quinzay, hermanos, hasta me extiendo, ¿verdad? Entonces disfruto el momento. Pero todos pasamos etapas difíciles, complicadas. Pero nosotros estamos aprendiendo ¿de quién, hermanos? De Cristo. De Él estamos aprendiendo. Gloria al Señor. Yo creo que ni el dinero, ni la prosperidad, ni nada nos debe llenar de vanidad o de arrogancia, porque nosotros estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el versículo que estamos enfatizando, el versículo 20, ¿verdad? Donde estamos, dice que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios.
Cristo vive para siempre. Amén. Muy bien. Entonces aprendemos de sus enseñanzas, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una segunda cosa que quiero mostrarles aquí, hermanos, en este pasaje de las Sagradas Escrituras, es la responsabilidad que tenemos ante esa enseñanza. ¿Qué dice el versículo 21 de esta porción que hemos leído? ¿Qué dice el versículo 21? Efesios 2:21. Dice, ¿o a dónde fue que leímos? Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya. Muy bien. Ajá. El 21, ¿qué dice? Escuchen bien esto. Si en verdad le habéis oído. ¿Qué responsabilidad tenemos con él? La enseñanza de Cristo, hermanos. Oírla. Amén. Oírla. Ponerle atención. Poner atención a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando pensaba en esto, ¿verdad? De que nosotros aprendemos de Cristo, es importante que nosotros le pongamos atención a lo que Cristo nos enseña, ¿va? Gloria a Dios. No solamente, vamos a decirlo así, a la hora de la predicación, sino atención en toda la extensión de la palabra, porque nosotros también leemos la palabra del Señor. ¿Sí leen la palabra de Dios ustedes, hermano? Amén. ¿Sí la leen? No le oigo muy seguro, ¿verdad? Pero si ustedes la leen, hay que ponerle muchísima atención, ¿verdad? Amén. Muchísima atención. Fíjense que a veces leo en el Facebook y la mayor parte de la gente que escribe sube cosas así como pensamientos de filosofía, ¿verdad? Que agarran de ahí mismo del internet y suben pensamientos de filosofía o otras cosas así. Pero en realidad el énfasis, nosotros los cristianos, el énfasis, la enseñanza, el origen de nuestra formación, es a quien debemos de ponerle toda nuestra atención. Toda nuestra atención. Si yo aprendo de Cristo, le voy a poner atención a lo que Cristo me está diciendo. Y cuando hablamos de ponerle atención, quiere decir que cada cosa que Cristo me está diciendo, por eso dice el Antiguo Testamento, que ni una jota ni una tilde tenemos que nosotros, hermanos, pasar por alto de la palabra del Señor, sino que debemos de ser lectores minuciosos de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Cristo nos está enseñando. Alabado sea el nombre de Dios, ¿va? Cristo nos enseñó a orar por los enfermos. Amén. Nada más un amén escuché. Cristo nos enseñó a orar por los enfermos. Amén. Aleluya. Cristo nos enseñó a ponerle la mano Amén. a los enfermos. Gloria a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Ah? Yo no sé aquí, pero yo ahorita que he andado, o por cierto que ahorita que Alejandro me decía que nos cuente algo de lo que ha pasado. Bueno, una cosa que yo vi ahora es que hay congregaciones donde los hermanos llegan directamente de allá y agarran el aceite, así se le empieza a echar en la cabeza, en las manos, en los pies, ¿verdad? Se ungen todo. Ya luego huelen a rancho, ¿verdad? Se ungen todo para luego ponerse a orar, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, allá por mi tierra, yo he visto pastores que agarran 2 o 3 litros de aceite cuando hay un endemoniado y se lo hacen que se lo tome el endemoniado, ¿verdad? Hasta que el endemoniado saque el demonio, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Se vaya, de alguna u otra manera se vaya.
tratan de purgar a los endemoniados para sacarle las suciedades que tienen. Y hermano, yo a veces me pongo a pensar, ¿a poco fue Cristo? Así enseñó Cristo ese tipo de cosas. A ver, ¿será que Cristo enseñó eso? Si Cristo, dice la Biblia que Cristo ungía a los enfermos, pero en realidad al único que le vaciaban una redoma de aceite, o vamos a decir, a los únicos que le vaciaban una redoma de aceite, y no van a creer ustedes que era un galón de aceite, ¿verdad? Le vaciaban, por ejemplo, al profeta, le vaciaban al rey y le vaciaban al sumo sacerdote. Eran a ellos a quienes le vaciaban para consagrarlos, ¿verdad? Para consagrarlos. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de unción, e inclusive no hablamos nosotros de una frotación en el cuerpo, a dejar todo engrasado al individuo, ¿verdad? Con el aceite, sino que en el dedo índice, el que iba a ungir en el dedo índice, se ponía aceite. Y entonces le ponía en la frente, le ponía aquí en la oreja, en esa parte de la oreja, le ponía en la palma de la mano y también en la palma de los pies cuando lo iban a ungir a toda la persona, ¿verdad? A toda la persona. Esa era la forma, hermanos, de ungir a las personas. Solamente reitero, al menos a los reyes, a sumos sacerdotes, a los profetas y eso, es que había ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que le vaciaban, pero era como una jarrita donde le echaban aquí en la cabeza, ¿verdad? A la persona, y además era aceite perfumado el que le vaciaban a estas personas. Pero a los enfermos, hermanos, no era como ponerle, vamos a ponerle una pomada analgésica, ¿verdad? Y entonces todo, ahora sí, un masaje desde acá, desde la mollera de la cabeza hasta acá, hasta la planta de los pies. No era así, hermanos, el tipo de unción. Pero la gente no se fija en lo que enseña Cristo. Otra cosa que he descubierto, que al menos Jesucristo cuando predicaba no llamaba a la gente. La gente misma, el que tenía enfermo, venía y le decía a Cristo, yo quiero que ores por mí. Santo es el Señor, O el endemoniado venía y se arrodillaba ahí. Hermanos, pero Cristo, a ver, pasen los pecadores, pasen. Ya la invitación de por sí estaba hecha, ¿verdad? Amén. Ya estaba hecha. Santo es ¿Ah? el Señor. Dice la Escritura, los que estén cansados, trabajados, venid a mí y yo lo voy a hacer descansar. Pero Cristo en sus exposiciones nunca hacía un llamado. La gente que quería que Cristo los bendijera estaba ahí al lado de Cristo y hasta extendiendo la mano y diciendo, yo quiero que me bendigas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Dios. ¿De quién aprendemos nosotros? Por eso hay que ponerle mucha atención a lo que Cristo nos enseña. ¿De quién aprendemos nosotros? De Cristo. De Cristo. Gloria a Dios. Fíjese que yo he descubierto algo ahorita en los pastores. No digo de Alejandro, sino en los pastores. Que los pastores se meten al judú. ¿Así se dice? ¿Ah? ¿Judú? ¿O cómo se dice ese sitio donde se encuentran videos? ¿Cómo se dice? YouTube, ok. Se meten los pastores y comienzan a ver el catálogo de predicadores. Eso lo vi en pastores en México y lo he visto aquí en pastores de Estados Unidos. Se meten y empiezan a ver todo el catálogo así de predicadores que hay, de mujeres, de hombres que son predicadores. Y entonces comienzan y el predicador, hermanos, el predicador que tumbe más gente, el predicador que haga vomitar más gente, ¿verdad? El predicador que sea más espectacular. Santo es el Señor, aleluya. Ese lo vamos a invitar, ese sí, ¿va? Yo lo leo. Y entonces empiezan a meter gente. Yo a veces les digo, invitan gente que son puro gritar y te gritan y no dicen nada, no te enseñan nada. Amén. Nada más son puro gritar.
pero no te dicen nada. Nada más, un aplauso para Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y les da hasta por abajo la lengua. Y se van a ir con el diablo. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Me voy a ir con el diablo. Y nosotros aprendemos de quién, hermanos. De Cristo, gloria sea. Nosotros aprendemos de Cristo. Amén. No aprendemos de ningún predicador. Así es, aleluya. Los predicadores nos hablan la palabra de Dios, pero nosotros aprendemos de Cristo. Gloria a Dios. Cristo nos enseñó que en una fiesta no invitemos a los que luego nos van a devolver la comida, sino dijo que invitemos a todos los que no nos van a devolver Amén. la comida. Gloria a Dios. El otro día fuimos a una fiesta, a una boda, donde ya en el ticket nos pusieron que el regalo que debíamos de llevar era de una tienda allá que se llama Liverpool. Santo es el Señor. Como que nos dijeron de ¿cómo se llaman las tiendas esas que dan a $1? Así, no, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Puras, ya nos pusieron ahí sí, y si vamos a regalar una cocina o una vajilla o íbamos a regalar, ¿verdad? Cualquier cosa, pero tenían que ser, es más, ya tenían hasta su apartado, ¿verdad? Los que se iban a casar tenían su apartado, una mesa ahí en Liverpool, un muestrario, ¿verdad? Alguna de estas cosas, pero nada más un solo vaso que queríamos regalar valía allá 80 pesos, un solo vaso, ¿verdad? Un solo vaso, 80 pesos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si le queríamos regalar, ¿cómo a veces nosotros nos vamos tras la filosofía o las enseñanzas de otras personas o cosas que vemos a nuestro alrededor y no le ponemos atención a lo que Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo. A veces nos cuesta cumplir lo que Cristo nos está diciendo. Gloria al Señor. Pero es lo que hemos oído de Cristo, es lo que hemos aprendido de Cristo. Y en tercer lugar, es lo que practicamos nosotros. Amén, aleluya. Es lo que practicamos. Porque, hermanos, en el camino del Señor, nosotros practicamos la honestidad, practicamos la decencia, practicamos la bondad. ¿Verdad que sí practicamos la bondad, hermano? Aleluya. Practicamos la bondad, practicamos el perdón, ¿verdad? Lo practicamos. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos cuesta practicar el perdón, pero nosotros practicamos el perdón. Gloria al Señor. Nosotros practicamos la mansedumbre, aunque a veces nos viene la tentación de agarrar a golpes a alguien, pero preferimos nosotros hacerle caso a Jesucristo, ¿verdad? A veces queremos ser conflictivos, porque la verdad a veces provocan a la persona que sea conflictiva y violenta, pero Cristo nos dijo: bienaventurados los pacificadores. Y entonces tenemos que entrar al terreno de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Entonces también aprendimos de Cristo, hermano, que debemos de estar dando fruto siempre. Amén. Siempre debemos de estar dando fruto. ¿Qué le pasa a un árbol que no da fruto? ¿Qué dijo Cristo que se iba a hacer con un árbol que no daba fruto? Todo árbol que no da buen fruto es primero cortado. Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y lo más triste es que luego lo agarran para la leña, ¿verdad? Para la leña. Bueno, nosotros no aspiramos a eso. Por eso es que nosotros agarramos en serio la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar fruto. Queremos ser personas honestas. No queremos nosotros nada con las apariencias. Nosotros somos diáfanos, transparentes. Nuestro vocabulario es un vocabulario decente, honesto.
Cuando le hablamos a la gente, no la maldecimos, no la insultamos, porque el Señor Jesucristo nos enseñó a que no maldigamos. Cristo vive para siempre. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos verdad. ¿Por qué hablamos verdad? ¿Por qué no echamos mentira a nosotros, hermano? Porque Cristo nos dijo que la mentira ¿de quién es? El diablo. Ay, Dios santo. La mentira es del diablo. Y Jesucristo es la verdad. Y nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Aprendemos de Cristo. Entonces, 3 cosas consideramos hoy. 1, que los cristianos aprendemos de Cristo. Número 2, que nosotros tenemos que poner atención a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, hablando de nuestra responsabilidad, tenemos nosotros que practicar lo que Cristo nos ha enseñado. Gloria a Dios. Así que si usted se encuentra un hermano por ahí que le dice, es que yo no puedo perdonar, que no se necesita una terapia psicológica para que usted perdone. Amén. Si aquí no es cuestión de terapia psicológica, es que si yo soy cristiano y aprendo de Jesucristo, yo tengo que perdonar a esa persona. No necesito pagar una terapia de nada. Lo que yo tengo que hacer es poner en práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese que en el ponerla en práctica la enseñanza del Señor Jesucristo, ahí es donde nosotros vamos superándonos, vamos creciendo. Ahora sí, a ver si ya le estoy llegando a la medida. Pero si todavía no le he llegado a la medida, pues tengo que llegarle a la medida. Cristo vive para siempre. A veces el Señor aquí mismo en la iglesia, hermanos, nos mide nuestro crecimiento. ¿Hasta dónde vamos en nuestro crecimiento? Alabado sea el nombre del Señor. Es muy común en estos tiempos a que el Señor le está midiendo su crecimiento a las personas, y las personas prefieren emigrar a otras congregaciones. Y en esas otras congregaciones el Señor otra vez les vuelve a medir su crecimiento y prefieren emigrar a otra congregación. Y así están, no han llegado todavía a la medida, o no quieren llegar a la medida de poder, hermanos, perdonar a esa persona, de poder convivir con esa persona. Si nos tocara a nosotros convivir con Judas Iscariote, ¿qué haríamos nosotros? Hermanos, si a usted le tocara convivir con Judas Iscariote, ¿qué haría con él? ¿O qué haría usted con Tomás o Santo Tomás? ¿Qué haría usted con Tomás? Que ese todo lo que usted le decía lo cuestionaba. Todo. Por eso hasta lo último, hasta no ver, no creer. ¿Verdad? ¿O cómo le haríamos para convivir con un Pedro que era arrebatadísimo y con ideas locas, pero hasta decir basta, y que le afloraba el sentimiento? Y que le afloraba el sentimiento, y que era muy sensible, las emociones las tenía a flor de piel. Pero esa es la estatura de Cristo. Esa es la estatura. Y a esa estatura es que nosotros podemos llegar, y tenemos que llegar porque aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Aprendemos de ti, Señor.
aprendemos de ti. Queremos crecer, queremos llegar a esa estatura, a esa medida. Queremos crecer.